Hola, bienvenidos a su podcast, Entre lo Eterno y lo Cotidiano. Ok, ya estamos en el último episodio de la serie Camino de Salvación. Y el episodio de hoy es el número 13 y se titula Sello de Garantía. Ok, comenzamos leyendo 1 Corintios 15:57, dice así: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así empezamos esto. Y bueno, vamos a hablar del mayor milagro y el más importante de toda la historia de la humanidad. Este milagro es el más relevante de todos los milagros, porque de ese milagro depende nuestra fe y nuestra creencia en la salvación que viene de Jesús. Ok. Además vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 15 y dice así: Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, estamos hablando de la resurrección. Hoy ahorita la estoy grabando un día antes, pero va a salir el día de resurrección y realmente les invito a que podamos celebrar juntos este gran día, ¿no? Obviamente es conmemorativo, pero es súper importante para toda la humanidad y la fe, ¿no? Porque depende de este milagro nuestra fe y lo que viene más adelante, ¿ok? La resurrección es lo que da validez a la obra de la salvación. Esta obra que hizo Jesucristo de manera sustitutiva, o sea, que Él tomó tu lugar, que tomó mi lugar con respecto a los pecados y pagó en la cruz, ¿ok? Luego, después de pagar en la cruz, morir y ser sepultado, resucitó al tercer día. Entonces, esta resurrección tiene que ser la base de nuestra esperanza, ¿ok? Esta esperanza que tenemos en Jesús, que Jesús al vencer la muerte resuelve dos problemas que teníamos: la separación entre el hombre y Dios, y también resuelve el pago de los pecados, ¿ok? Ya la muerte no tiene el poder sobre los que creen en Jesús, y podemos pensar que, bueno, ya no debemos morir porque ya la muerte en realidad no nos puede tener, no tiene ningún, digamos, poder sobre nosotros, y por eso nosotros podríamos seguir viviendo para siempre. Pero bueno, no es así, no es tan sencillo, no es tan fácil esto, ¿no? Sí es cierto que ya la muerte no tiene poder sobre los que creemos en Jesús. Y bueno, pero es necesario que nosotros muramos. ¿Por qué? Porque luego de morir vamos a recibir la promesa, que es por medio de un cuerpo nuevo. Así como Jesús al morir resucitó en un cuerpo glorificado, la esperanza de nosotros y la promesa es que también nosotros juntamente con Cristo resucitaremos en un cuerpo glorificado. Que de hecho, más adelante vamos a hablar de eso, es parte o el final de la santificación. Mejor dicho, es la meta alcanzar de la santificación. Ok. Dice la palabra que nosotros vamos a ser revestidos de la gloria de Dios. Y como le dije, es la meta de este proceso que nosotros vamos a estar viviendo hasta que venga Cristo, de la santificación. Así que vamos a leer 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu,
nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Eso habla del proceso de santificación. Ahora, cuando una persona recibe a Jesús, allí empieza su proceso de santificación. ¿Por qué? Porque ha entendido la verdad. La verdad es la que nos hace libres y al entender la verdad empezamos un proceso de santificación que el Espíritu Santo hace desde nuestra mente y nuestra conciencia, cuando nos lleva a entender cuál es el problema que hay, ¿no?, en nosotros con respecto al pecado. Y, y Él dice la Biblia que Dios produce en nosotros el sentir como el hacer de su buena voluntad. ¿Para qué? Para alejarnos del pecado, para ir delante de Dios a reconocer nuestros pecados, pero también a pedir perdón y a recibir el perdón, ¿no? Entonces, Pablo hablaba sobre la resurrección. Primero hablaba del Evangelio, como lo vimos en los primeros versos, pero también hablaba de la resurrección de los muertos. Y decía que si nosotros no creíamos en la resurrección, entonces era vana nuestra esperanza o nuestra fe en el Señor. Vamos a leer el 1 Corintios 15, 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo, que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dicho de otra manera, si nosotros solo tenemos esperanza para esta vida en lo que hizo Cristo, somos los más dignos de tristeza. O sea que cualquiera puede decir, no, pues solo para la esperanza para esta vida y no hay una vida futura, entonces vamos a seguir atados al pecado o al poder del pecado que es la muerte, porque al final, luego que muramos, no tenemos una esperanza de vida futura ni de salvación. Entonces, por eso hablé al principio de que la resurrección es la base primordial de nuestra fe. O sea que si no hubiese resurrección, entonces de nada nos sirve creer en Jesús o que Jesús vino a, a morir por nosotros de manera sustitutiva. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que aún existiría el pecado en nosotros para condenación. Sí es cierto que aún tenemos un mundo caído y que también tenemos vivencias en el pecado. De hecho, vivimos en el pecado, mas no lo practicamos cuando recibimos a Jesús. Pero si Jesús nos resucitó, entonces de ninguna manera vamos a ser salvos porque el pecado se va a enseñorear de nosotros y aparte de que vamos a vivir en la práctica del pecado, también moriríamos para perdernos. En cambio, cuando Jesús resucita, entonces ahí Él le quita el poder que tiene el pecado sobre nosotros, que es la muerte. Y si la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, quiere decir que el día que muramos vamos a resucitar cuando Cristo venga a una vida nueva. ¿Okay? ¿Cómo comenzó esta noticia de resurrección? Vamos a leer en Lucas 24, 1, 16. El domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, llevaron las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra.
Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al quien está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo en Galilea, recuerden. Ok. Entonces, dice ahora Lucas 24, 9 y 10. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Es decir, que las primeras personas que se dieron cuenta de que Jesús había resucitado fueron las mujeres, o sea, las que ya acabo de nombrar, María Magdalena, Juan y María, la madre de Jacob. Y luego ellas fueron a avisar a los apóstoles y a todos los que se encontraron, ¿no?, en el camino. A todos los demás dice las palabras. Entonces, la predicación, por decirlo de alguna manera, de la resurrección la comenzó las mujeres. Y ellas fueron a dar el testimonio de lo que ellas habían visto. Es decir, que ya el cuerpo del Señor no estaba en la tumba. Gloria a Dios por eso. Ahora quiero explicar algo que dice Pablo. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 35 en adelante. Y él hace una similitud de cómo es la resurrección y cómo es esa promesa de la resurrección para nosotros. Ok, primero, él dice que por Adán, que fue el primer hombre, entró la muerte, ¿sí? Pero que por el posterior Adán, que viene siendo Jesucristo, vino la vida eterna. Ahora, ¿por qué? Porque Adán, dice la Biblia que él era alma viviente, pero Jesús era espíritu vivificante. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque resulta que Adán estaba hecho por las manos del Señor desde la tierra. En cambio, Jesús fue concebido de manera pura del Espíritu Santo. O sea, por eso Jesús es espíritu vivificante. Y Adán, al recibir el aliento de vida de Dios, se convirtió en un alma viviente. ¿Okay? Entonces hay una diferencia de naturaleza allí en estos dos, por eso la muerte entra por Adán, por causa del pecado, y la vida eterna viene por Jesús, por causa de su naturaleza divina. Ok, también voy a leer un poquito cuando dice en la resurrección de los muertos, dice así: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se resucita en poder, se siembra en cuerpo animal y se resucita en cuerpo espiritual. Ok, gloria a Dios. Esa es la diferencia entre la muerte y la resurrección, porque la resurrección lo que hace es cambiar la naturaleza del ser humano. En este caso, en nuestra esperanza está porque así fue con Jesús, porque Él murió siendo un ser humano tal cual como nosotros, pero siendo también un espíritu vivificante. Y de ahí en adelante, cuando Él resucita, tiene un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros para cuando Jesucristo venga y podamos resucitar si estamos muertos y los que están vivos. También habla de eso más adelante. Y los que están vivos van a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, lo dice la Biblia. Ok, he aquí le digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, como le acabo de decir. A la final, trompeta. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué felicidad el leer esto. Ok. Porque tocarán la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, como dijo anteriormente, morimos en corrupción, pero cuando seamos resucitados, resucitaremos en incorrupción. Gloria a Dios. Y todos seremos transformados. Ok, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Esta es la confrontación de Jesús contra la muerte, donde la muerte sale perdiendo porque Jesús le quita el poder que tiene sobre el ser humano, y estas son las preguntas que desnudan a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Quiere decir que ya la muerte no tiene el poder sobre nosotros y que ya el sepulcro, es decir, el lugar de los muertos, ya no va a ser nuestra morada eterna, sino que al resucitar tendremos una vida nueva en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Pablo en ese capítulo hace un símil con respecto a la resurrección. Mira, nos enseña que Cristo es como una semilla y que esa semilla se siembra y para dar fruto tiene que morir. ¿Por qué? Porque ese fruto que da es una vida nueva, una vida eterna, refiriéndose a la resurrección. Al morir y dar vida, está dando la vida de la resurrección. ¿Ok? Como esta nueva vida viene al Jesús resucitar, nosotros cuando vamos a, a morir y al resucitar con Jesús, vamos a recibir esa misma vida que Jesús recibió. ¿Ok? También especifica que el cuerpo con el que seremos resucitados será un cuerpo nuevo, que no será el mismo con el que morimos. ¿Okay? También habla el poder de la resurrección a los que quedan vivos. Los que están vivos, si viene Jesucristo, venga en estos días Jesús y nosotros que estamos vivos, vamos a ser transformados en ese cuerpo glorificado. O sea, no vamos a ver muerte, sino que vamos a ser transformados en ese mismo momento en que Jesús aparezca en el cielo. ¿Ok? Qué bueno, gloria a Dios. Ok, recordemos la palabra de Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. Le dijo ella, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús. Después de esas palabras le preguntó, ¿crees esto? Ahora yo pregunto a todo el que me escucha, a todo el que me ve, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús resucitó? Porque, como he dicho en todo este episodio, si no crees que la resurrección es cierta, si no crees que Jesús resucitó, entonces no necesitamos tener fe en nada más, porque en realidad estaríamos perdidos igual. Pero si crees que Jesús resucitó, entonces estás creyendo que un día vas a tener un cuerpo glorificado, que un día vas a tener la salvación que Jesús prometió a todos los que le aman y a los que creen en Él, y vas a poder mirar a Dios y vas a poder mirar a Jesús cara a cara, porque esa es la base de nuestra fe y nuestra esperanza. Así que les digo, gloria a Dios, gócense en esta noticia, pidan a Dios y al Espíritu Santo que se grabe en su corazón, en su alma, como una convicción, que sea esa convicción la que le genere el poder de santificarse cada día más en la verdad. Yo también pido eso para mi vida y le doy la gloria a Dios por este tiempo, porque podemos entender cómo es la resurrección eh, para Cristo y a nuestra fe, pero también para nosotros que creemos en Él y esperamos en Él. Entonces, Cristo ha resucitado, aleluya. Digámoslo de nuevo, Cristo ha resucitado, aleluya. ¿Crees esto? Yo sí lo creo. Gracias y paz. Dios te bendiga.